Ya bien, ok. En la siguiente clase vamos a continuar con este ejemplo. En este primer ejemplo ya habíamos visto, ¿no? Cómo hacer el predimensionamiento de una cimentación, ya ante las cargas de servicio, nada más. Ahí está. Y estas son las dimensiones de la zapata de la cual vamos a utilizar. Ya serán esto: el ancho B de 2.9 metros y un largo L de 3.1 metros. Ya. Algo que me estaba olvidando es decir, para que ustedes ya tengan una certeza de que su predimensionamiento al menos está yendo por un buen camino, es recomendable decirles que la diferencia del lado de la cimentación y la diferencia, ¿no?, de la columna sean iguales. Es decir, L menos B, este valor tiene que ser igual a la diferencia de sus lados de sus columnas, ya, A menos B. Cuando estos dos resultados sean iguales, pueden estar ya bastante seguros que están haciendo un buen predimensionamiento, y para que no hagan cambios, ¿no es cierto? Para que ya no hagan más cambios, es decir, estos dos lados tienen que ser iguales. ¿Y con qué motivo se hace eso también? Para obtener quizás volados iguales. ¿Cómo así? Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, acá una columna, ¿no es cierto? Acá va a estar la columna. Ahí está, eso es la columna. Ya. Y esta columna tiene dimensiones. Por ejemplo, este es el lado A. Ya. Y acá vas a tener un lado B. Y esto viene siendo el lado B. ¿Cómo así lados iguales? Lo que me refiero es a lo siguiente. Obtener estos resultados, este lado, esta longitud y esta longitud, ser iguales en la misma medida que esta longitud, ya, con respecto a esta longitud, ser iguales, es decir, ambos tienen que ser iguales, ya. Si esto tiene una longitud de n, ya, esto también debe ser la misma longitud, ya. Esto también tiene que ser esa misma longitud y esto también tiene que ser esa misma longitud. ¿Y cómo obtienes esos resultados? Obtienes haciendo que este valor o que estas diferencias sean iguales, es decir, cuando L menos B es igual a A menos B, estás asegurando ya que estas longitudes ya sean iguales. Ya, con eso ya aseguras que sean iguales y la distribución del acero te va a salir casi semejante, ya, para que no hagas cálculos por momentos a flexión quizás en ambos sentidos, y simplemente se puede hacer una semejanza. Pero esto no es un requisito obligatorio, es decir, pueden tener también otras medidas, ¿no es cierto? Esto puede ser, por ejemplo, 3.5 y esto puedes dejarlo ahí nada más como 2.9 o 3 metros, ¿ya? Y acá las diferencias son distintas. No significa que eso está mal, no, sino que se hace que estos sean casi con las mismas dimensiones, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener volados iguales nada más. Al tener volados iguales voy a tener una distribución de acero casi semejante, nada más, ya, pero es criterio ya de cada uno. Entonces, ahora como siguiente paso lo que vamos a ver es el diseño a punzonamiento. Vamos a verificar ese diseño a punzonamiento. Ya vamos a verificar diseño a punzonamiento. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Primero te dice, ¿no?, tenemos que amplificar las cargas. Para ello tienes que amplificar las cargas, es decir, tú tienes que tener una carga última. Tienes que tener una carga última que vas a amplificar. ¿Por qué?
Es decir, vas a amplificar la carga muerta con ¿cuánto? Con 1.7. Perdón, la carga última con 1.4. Vas a tener 1.4 de ¿quién? De la carga muerta, más 1.7 de ¿quién? De la carga viva. Ahí está. Tienes que hacer la amplificación de cargas, es decir, de esta manera. Ahí está. Tienes que amplificar esas cargas. Entonces tú dices, ¿no? Entonces dices, la carga última va a ser igual 1.4 multiplicado por ¿quién? Por la carga muerta. ¿Dónde está la muerta? Ahí está la muerta. 1.7 por la viva. Ahí está. Esto viene siendo la amplificación de carga. Ya, una vez que has hecho esa amplificación, procedes a hallar el esfuerzo, ¿no es cierto? El sigma U. ¿Y cómo hallas ese sigma U? Ese sigma U, por ejemplo, la hayas dividiendo, ¿no? La carga última que has obtenido, dividido entre ¿quién? Dividida entre el área. Ahí está. Entonces lo que haces es, esta carga que has obtenido, lo divides entre ¿quién? El área. ¿Y cuál es el área que estás asumiendo? Este valor por este valor. Ya, y estás obteniendo, a ver qué estamos haciendo. Ahí está. Ya, estás obteniendo 26.92. Esto viene toneladas metro cuadrado. Ya, este esfuerzo último lo que nos va a servir va a ser para hallar la fuerza cortante. Ya, la fuerza cortante por funcionamiento en la cimentación. Ya, este valor vamos a utilizarlo ahí. Entonces, ¿qué hacemos nuevamente? Tenemos que obtener un peralte. Acá es donde ya tenemos que obtener un peralte. Ya, entonces, ¿cómo obtienes ese peralte? Lo que tú tienes que hacer es tienes que asumir, a ver, muchas veces lo que hacen es de esta manera, mira. Aquí va a haber acero, ¿no es cierto? Esto va a ser acero. Ya, eso va a ser un poco. Ahí está el acero. Vamos a cambiarlo de color. Ya, y también vamos a ponerlo el acero transversal. Es decir, vas a tener acero de esta manera acá. Es decir, va a haber acero distribuido de esa manera, ¿no es cierto? Acero longitudinal y acero transversal. Entonces, lo que viene siendo el peralte efectivo de la zapata es de esta manera, es decir, desde el eje, desde el punto medio hasta la parte superior. Es decir, desde el punto medio, vamos a poner lo que está ahí, hasta la parte superior. Ya vamos a ponerlo rojo. Ahí está, desde el eje del acero, la parte superior hasta la parte superior de la zapata, eso viene siendo el peralte efectivo, es decir, el D. Ya, este H viene siendo el peralte toda la zapata, entonces acá hay un descuento, ¿no? El diámetro de ese acero, el diámetro del acero longitudinal y este recubrimiento. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ingresar netamente el peralte efectivo, este valor. Adicionalmente, cuando obtengas ese valor, tienes que sumarle este resultado a tu zapata, ¿no? Para que obtengas el peralte final de la zapata. Ya, porque tampoco sabemos cuánto es el diámetro de este fierro que está yendo acá. No sabemos cuánto es el diámetro transversal y longitudinal. No sabemos. Pero sí sabemos quizás cuánto puede ser el recubrimiento. Puede ser 7.5 centímetros o 10 centímetros. Ya depende del calculista. Entonces, asumamos un peralte efectivo.
es decir, este valor, el peralte efectivo. Entonces, un peralte efectivo, ya, un peralte efectivo, ese peralte efectivo de, ahí está, lo cambiamos de este color, está en metros, vamos a poner lo que es 50 centímetros, ya, un peralte de 50 centímetros, ya más todo lo que viene a decir recubrimiento y toda esa cosa, 10 centímetros más, vamos a obtener quizás un espesor de, o un peralte de la zapata de 60 centímetros. Ya una vez asumido este valor, lo que procedemos es hallar el B sub 0, es decir, el perímetro de la sección crítica. ¿Cómo obtengo yo el perímetro de la sección crítica? A ver, vamos a explicar acá. El perímetro de la sección crítica. Ahí está. Sobrada. Ahí está. Esto vendría siendo un ejemplo básico del perímetro de la sección crítica. Ahí está. Lo que tenemos que hallar es esto. Esta longitud. ¿Cuánto vale esta longitud? A ver. Esta longitud. Más esta longitud. Más esta longitud. Y más esta longitud. Ya, eso vendría siendo el perímetro de esa sección crítica. Ya, ahora les pregunto, ¿cuánto será esta distancia? ¿Cuánto será esta distancia que se genera hasta acá? Esa distancia, ¿cuánto será esta distancia? Ya, ¿y cuánto será esta distancia también? ¿Cuánto creen que sea esa distancia de la cara externa de la columna hacia la sección crítica? Esa distancia viene siendo el peralte efectivo. Ya, eso viene siendo el peralte efectivo. Esta distancia viene siendo, a ver, vamos a escribirlo acá, de medios, es decir, la mitad del peralte efectivo. Ya, y lo mismo ocurre acá, de medios. Eso viene siendo la distancia del peralte efectivo. ¿Por qué se pone esa distancia de D medios? Esa distancia de D medios se coloca básicamente porque a esa distancia es por donde se genera agrietamiento. Es decir, vamos a explicarlo con un gráfico. A ver, no me permite subir. Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a graficar ya. Imaginemos que acá tienes una cimentación. Esta es tu zapata. Ya, ahí está la zapata. Ya, obviamente acá tienes la columna, ¿no? Ya, imagina que eso es la columna. Esto es el lado L. Ya, ahí tienes el lado L. Entonces, el agrietamiento de la columna básicamente viene así. Algo parecido. Ya, algo parecido es donde viene el agrietamiento de la columna. Ya, y este ángulo que ustedes observan es a 45 grados. Ya, y la distancia que se genera desde este punto es D medios. Ese D medios, esto lo estás viendo en perfil, esto lo estás viendo en planta, ese D medios es lo que viene acá. D medios. D medios ahí y el otro D medios en este lado. D medios ahí en ambos lados, y si lo ves en planta, por ejemplo, este es el lado A. Ya, este es el lado A. Acá vendría, ¿no?, el D medios. Así. Y acá también vendría el D medios. Ya, espero que estén entendiendo. Entonces, este D medios, ya vamos a ponerlo que esto es el lado, por ejemplo. El lado A, esa longitud es lo mismo que tienes esta longitud acá.
esa longitud A, por ejemplo, ya, ahí está la longitud A, y esa es la longitud de la columna A de medios, ahí está, A de medios. Entonces, en el otro sentido, que está en este sentido, ¿cierto? En el sentido transversal, que viene siendo esto, también de medios para acá y de medios para allá. Ya, entonces, ¿cómo hayas el perímetro de esa sección crítica? Pues fácil, este A para esta longitud, ¿no es cierto? Más de medios sería D. A más D es, en otras palabras, esta longitud es A más D. Ahí está. Eso es A más D, esa longitud. Y esta longitud sería A también más D. Ya. Entonces, si eso es así, ¿cuánto será esta longitud? Obviamente B más D. Ahí está. Si eso es B más D, entonces esto también debe ser B más D. Ya. Y el perímetro, como hayas, obviamente 2 veces esta longitud más 2 veces la otra longitud. Así de fácil. Eso viene siendo el perímetro de la sección crítica de esa columna. Entonces, hagámoslo. ¿Cómo hallamos eso? Eso viene siendo el B sub 0. Ya, vamos a hallar el B sub 0. Vamos a insertar una formulita para hacerlo esta hoja Excel más elaborado. Ya, ponemos así, B sub 0 va a ser igual a 2 veces, ¿quién? A más D más 2 veces, ¿quién? B más D. Ahí está. Eso viene siendo el perímetro de la sección crítica. Ya, voy a poner 2 por D más ¿quién? Más A. ¿Y dónde está A? Ahí está A. Más 2 por ¿quién? Más D. Este valor. Ahí está. El perímetro entonces de la sección crítica es 4. Pero ¿cuáles son las unidades? Son metros. ¿Ya? Vamos a poner lo que esto es. Perímetro de la sección crítica. Ahí está. Bueno, acá se me fue la tilde, pero ya bueno, entienden que es crítica. Ya sin tilde, aunque sea. Ya, ese es el perímetro de la sección crítica. Luego, como segundo paso, ¿qué tienes que hallar? Tienes que hallar el beta. ¿Se acuerdan? Que el beta es la relación del lado mayor con respecto al lado menor de ¿quién? De la columna. Hallamos ese valor. Es decir, pones ese valor, por ejemplo, vamos a hacerlo más elaborado de esta hoja Excel para que lo puedan utilizar. Es decir, vamos a ponerlo así: máximo entre quién, A y B, dividido entre quién, el mínimo entre quién, A y B. Ahí está. Ahí está, eso viene siendo el beta. Y como yo ya sé que el máximo obviamente es el lado A, simplemente le voy a dividir ya para no ponerlo más, para no hacerla larga esta fórmula. Y ahí está, obtienes la relación beta. Como es una relación entre dos cantidades, ¿no?, de la misma magnitud, ya, unidades adimensionales. Ya, luego, una vez hecho eso, hallas el A sub 0. El A sub 0 viene siendo el área de esa sección crítica. Es decir, vamos a hallar el área de este valor. Es decir, cuánto me vale todo esto. Es decir, todito esto. El área de esa sección crítica. Creo que ya se han dado cuenta cómo hallar esa área, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula para hallar esa área? Para hallar el área de esa sección crítica es de la siguiente manera. ¿Ya? El área de esa sección crítica es de la siguiente manera. Va a ser igual a ¿quién? A más D, ¿no es cierto?, multiplicado por ¿quién? B más D. Ahí está. Bueno, este es B más B, B más D. Ahí está. Y ese resultado vamos a obtenerlo aquí. Ya, vamos a decirlo.
A más D, vamos a ponerlo acá, A más D paréntesis por más este valor. Ahí está. Te sale 0.99. Las unidades, centímetros cuadrados o metros cuadrados. Obviamente son metros cuadrados porque todo estamos trabajando en metros, ¿ya? Y eso viene siendo área de la sección crítica. Ahí está, área de la sección crítica. Ya tenemos el B sub 0, que es el perímetro de la sección crítica. Llevamos el beta, que es la relación entre el lado mayor y el lado menor de las dimensiones de la columna. Luego hallamos el A sub 0, que viene siendo el área de la sección crítica. Y luego hallamos el A total, es decir, el área total. Este A simplemente va a ser B por L. Así, B por L. Vamos a ponerlo así nada más. Y esto va a ser este resultado, B por L. Ahí está, 8.99 metros cuadrados. Ya tenemos estos valores. Ya vamos a ponerlo de negrita. Ahí está. Una vez se ha obtenido todos esos valores, lo único que nos queda ya es calcular la fuerza cortante, es decir, el V sub U, que no es otra cosa más que el esfuerzo que hemos obtenido dividiendo entre la amplificación de la carga sobre el área de la zapata. Todo eso lo multiplicamos por ¿quién? Lo multiplicamos por el área total que hemos obtenido de acá, el A. Luego lo restamos con esta área de la sección crítica. Ya, y ahí vamos a obtener la fuerza cortante por punzonamiento. Solamente lo que se hace esto es para verificar por punzonamiento. Ya bien, entonces una vez ya hallado todos estos parámetros, estos valores que nos van a servir para hallar el valor de la fuerza cortante por punzonamiento, y la fuerza cortante en el concreto, ya, entonces lo que vamos a hacer es hallar la cortante. Hallamos la fuerza cortante por punzonamiento. Hallamos la fuerza cortante por punzonamiento. ¿Cómo hacemos eso? Para eso nos basamos en la siguiente fórmula. Ya, la fórmula que nos da en concreto armado, es decir, el V sub U va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a este sigma sub U. Ya, va a ser igual a ese sigma sub U multiplicado por ¿quién? Multiplicado por ¿quién? Por el área total menos el área sub 0, es decir, el área de la sección crítica. Ya, y el área total es el área de la cimentación, es decir, el área de L por B de la zapata, es decir, este valor. Este es el área total. Vamos a poner área total, ahí está. Entonces dices, ¿no? Sigma multiplicado por ¿quién? Por el área total. A ver, lapsus corchus. Menos el área de la sección crítica. Ahí está. Resultado, toneladas, 215. Este valor que ustedes obtienen acá, vamos a utilizarlo para realizar el para utilizarlo en la verificación con la fuerza cortante del concreto, es decir, con el VC. Ya, si este valor, el V último, es decir, es menor que la fuerza cortante, es decir, por multiplicado por el phi, decimos que este peralte efectivo es ok. Si no me cumple ese valor, cambiamos peralte. Ya, entonces, ¿qué hallamos como segundo paso? Hallamos la fuerza cortante en el concreto. Vamos a ponerlo acá ya. Hallamos
la fuerza cortante en el concreto. Ahí está el V sub C, ¿ya? Y para ello ingresamos una nueva formulita y es este valor. El V sub C va a ser igual, ¿se acuerdan de la fórmula de concreto para hallar la fuerza de corte? 0.53 raíz cuadrada de F'C por B sub W por D. Ya, esa es la fuerza para hallar normalmente en concreto, pero acá hay una modificación. Ya, 0.53 más 1.1 dividido entre ¿quién? Entre este valor beta dividido entre beta. Ahí está. Todo eso multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la raíz cuadrada de ¿quién? De F'C. Ahí está. Multiplicado por ¿quién? Ajá. Multiplicado por B sub 0. Es decir, perímetro de la sección crítica, este valor. Y multiplicado por D. ¿D quién es? Es el peralte efectivo de la zapata. Es peralte efectivo, ojo, no es el H, no es el peralte total. Ya, una vez hecho eso, este valor tienes que compararlo con ¿quién? Con esta otra expresión, 1.1 de ¿quién? Multiplicado por raíz cuadrada de F'C. A ver, ahí está. Y esto lo vamos a multiplicar obviamente también con B sub 0 y multiplicado por D, peralte efectivo. Ahí está. Esto es el resultado, o esto es la ecuación que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Ya, entonces hagámoslo de una en uno. Ahí está, para ese valor y luego para este valor. Ya vamos a hacer una hoja de cálculo que podamos utilizarlo en otro tipo de problemas. Ya, ahí está. Y ahí está. Entonces nos dice, ¿no? Es 0.53 multiplicado, no es multiplicación, es más 1.1 dividido entre ¿quién? Entre beta. ¿Dónde está beta? Ahí está beta. Luego este valor multiplicamos por ¿quién? Por la raíz cuadrada de ¿quién? De F'C. Pero ¿quién es F'C? La resistencia a compresión del concreto. Este valor lo multiplicamos por ¿quién? Por B sub 0. B sub 0 es perímetro de la sección crítica y esto multiplicamos por D y lo multiplicamos por 10 para cambiarlo a toneladas. Ahí está, toneladas. Vamos a cambiarlo un colorcito, a ver, vamos a dejarlo ahí. Ya, ahí está. Ya, ese valor vamos a obtenerlo aquí también, es decir, esto va a ser igual a, pero vamos a copiar esta fórmula nada más, control C y control V, ahí está, y acá lo borramos y multiplicamos por 1.1 y nada más, 318. Ya, obviamente eso también está toneladas y lo que podemos hacer es, no sé, redondearlo, pero redondeamos a 2 decimales. Redondeamos a 2 decimales. Sobrada. Redondeamos a 2 decimales. Yo no me copié la propiedad. Redondeamos a 2 decimales. Me faltó un paréntesis. Ahí está. Ya, esos son los dos valores. Ya, ahora, ¿qué nos dice acá? Mira, ¿qué valor utilizamos? El V sub C va a ser igual. Te dice, mira, si este resultado que tú tienes acá es menor a lo que tú tienes acá, entonces, ¿qué valor tomas para V sub C? Este valor tomas. Caso contrario, tomarías este valor. En otras palabras, toma el mínimo. El mínimo de este valor, y ese mínimo va a ser igual a 318, ¿no? Este valor, pones mínimo nada más y ese resultado tomas. Ya, entonces,
este resultado que tú tienes acá también, control V, nos va a servir para hacer la comparación de este resultado. Ya, vamos a comparar. Ya, para verificar, vamos a poner acá, verificamos el diseño. Ahí está. ¿Y cómo verificamos este diseño? De la siguiente manera: el V sub U tiene que ser menor o igual de ¿quién? De V sub C. ¿Se acuerdan eso que está en la norma de concreto armado? Ya. Pero está faltando algo más. Ese V sub C va solo, tal como ustedes observan ahí. No, este V sub C es afectado por un phi. No sé si se acuerdan. Ese V sub C es afectado por un phi. Entonces multipliquemos ese phi ahí. Ahí está. Entonces, con esta ecuación es que vamos a comparar. Ya, entonces, pongámoslo acá pues. Phi por V sub C, ¿a qué va a ser igual? Phi por V sub C va a ser igual a, normalmente esto es igual a 0.85 para cortante del concreto. Ya, 0.85 multiplicado por este resultado. Ahí está. Tienes 270.99 toneladas. Recién este valor comparas. Recién comparas ese resultado. Ahora tú dices, este valor que tú tienes acá será menor que este valor que tú tienes acá. Ahí lo pones acá. Es decir, este valor V sub U que tú tienes acá y este valor que tú tienes acá, ¿será menor o será mayor? Si este valor es menor, tu diseño está perfecto. Si no, tienes que hacer un cambio de peralte. Ya, como ustedes observan, el diseño nos está cumpliendo. Ya, es ok. Entonces, satisface la verificación por cortante, por punzonamiento. Ya, entonces, el peralte de 50 centímetros, es decir, el peralte efectivo que nosotros hemos puesto de 50 centímetros, es suficiente para soportar los niveles de punzonamiento. Es decir, una vez que tú hagas tu predimensionamiento, como siguiente paso, sí o sí tienes que hacer una verificación por punzonamiento. No tienes que hacer por cortante, por flexión, no. Primero es punzonamiento. Una vez que te cumple eso, recién haces la verificación por cortante. Ya, recién. Y después que te cumple cortante, ya por flexión. ¿Para qué? Para que haya la cantidad de acero que requiere. Es decir, por flexión ya hayas la cantidad de acero que se requiera. Hasta el momento aquí es básicamente decirle, ¿no?, que es ok. Si este valor es menor que esto, entonces decimos OK. Ahí está. Caso contrario, ponemos error. Ahí está. Y me está cumpliendo satisfactoriamente ese diseño. Ya, a ver, vamos a ver algunos cambios. Mira, ¿qué pasa si yo lo cambio este peralte a 0. Por ejemplo, 40 lo vamos a poner? Mira cómo cambia todo. Todo me está cambiando. Y obviamente acá me sale un error. Y acá, ¿qué hemos hecho? Tomamos el mínimo de estos dos, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a programarlo. Mínimo entre este valor y este valor para que automáticamente me bote. Ya, el mínimo es 229. Ya. Ahí está. Está ok. Mira, para un peralte efectivo de 40 centímetros, es decir, ¿cuál es el peralte efectivo? Es este valor, la distancia, este valor. Es decir, del acero superior desde el centro de gravedad, desde el baricentro de ese acero hacia la parte superior.
es decir, nosotros no estamos considerando todavía esta distancia, desde acá desde acá, eso no, eso ya es como recubrimiento, o sea, no influye eso en el cálculo, pero adicionalmente ustedes lo pueden sumar, ¿no? Una vez que ya hayan la cantidad de acero que tienen acá, ¿no? Sacan centro de gravedad, imagino que será, no sé, un acero de 1 pulgada, por ejemplo, 3/4, la mitad de eso, más este diámetro, y más el recubrimiento que se genera de acá abajo, ya, es decir, más el recubrimiento, si quieren ser más detallistas, es decir, desde la parte inferior de acá del acero hasta esta zapata, hasta ahí, eso, más el diámetro de esto, más la mitad de este diámetro, todo eso lo suman y lo adicionan a este peralte efectivo, ya, lo adicionan, imagino que para ello, no sé, te saldrá 10 centímetros, 8 centímetros, no sé, lo adicionan y eso va a ser el H de tu zapata, ya, es decir, este valor más lo que haya, ya. Entonces, hemos asumido un peralte efectivo de 40 centímetros, mira, no me cumple, la fuerza cortante es mucho menor, o sea, no me está cumpliendo ese resultado. ¿Qué significa? Esto es mayor, ¿no? También podemos programarlo, a ver, para que sea más, dinámico este programa. Ahí está, mira, este es mayor, la fuerza última es mayor que lo que resiste, entonces esto está mal, error. Esto siempre tiene que ser menor, esto es la fuerza cortante que soporta la zapata, esto es lo que soporta es 220, pero se tiene muy poco, ¿no es cierto? Entonces tienes que cambiar, entonces cambiamos el peralte, vamos a cambiar a .45, si me cumple con .45, bueno, ya, ok, ve, con .45 también me cumple lo que es el peralte efectivo. .45 más 10, cerca de 55 de peralte de la zapata, ya, ahí está, menor, o sea, cuando te cumple eso ya decimos que ya pasó, entonces y como siguiente paso sería ya pasar al diseño por cortante. Yo lo dejo en .50, ya, y como siguiente paso o en la siguiente clase lo que vamos a hacer es diseño por fuerza cortante, diseño por cortante, ya. Esto sería como siguiente paso, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento ya hemos verificado lo que es la fuerza por diseño por funcionamiento y nos quedó perfecto, entonces será hasta la siguiente clase.